Hola, mi nombre es Zaira Michelle Vázquez Sánchez y el día de hoy voy a hablar sobre la velocidad y la aceleración como temas de la cinemática. Para iniciar vamos a definir qué es el movimiento. Y cuando decimos que un cuerpo se encuentra en movimiento, nos referimos a que su posición está variando respecto a un punto considerado fijo. El estudio de la cinemática nos permite conocer y predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo, qué velocidad tendrá o bien cuánto tiempo necesita para llegar a su destino. Hacer la descripción del movimiento de un cuerpo significa precisar a cada instante su posición en el espacio. También en la descripción del movimiento de cualquier objeto material, también llamado cuerpo físico, resulta útil interpretarlo como una partícula material en movimiento, es decir, como si fuera un solo punto en movimiento. De esta manera, que cualquier cuerpo físico puede ser considerado como una partícula. La trayectoria de una partícula o el camino recorrido al pasar de su posición inicial a su posición final puede ser recta o curva, resultando así los movimientos rectilíneos o curvilíneos, los cuales pueden ser uniformes o variados, dependiendo de que la velocidad permanezca constante o no. Además, para nosotros poder estudiar el movimiento, necesitamos algo que se llama sistema de referencia. Entonces, para describir la posición de una partícula sobre una superficie, se utiliza un sistema de coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. En este sistema, los ejes se cortan perpendicularmente en un punto cero llamado origen. El eje horizontal es de las abscisas o de las X y el eje vertical es de las ordenadas o de las Y. Además, la posición de una partícula puede representarse por un vector llamado vector posición, cuyas componentes rectangulares son X y Y, según el cuadrante en que se encuentren las coordenadas, estas tendrán signos positivos o negativos. Ahora, vamos a diferenciar la distancia y el desplazamiento. Mientras que la distancia es una magnitud escalar y que solo interesa saber cuál fue la magnitud de la longitud recorrida sin importar en qué dirección lo hizo. En cambio, el desplazamiento de un móvil es una magnitud vectorial, pues corresponde a una distancia medida en una dirección particular entre dos puntos, el de partida y el de llegada. Por otra parte, la velocidad es una magnitud vectorial que, para que esté bien definida, requiere que se señale, además de su magnitud, su dirección y su sentido. La dirección de la velocidad de un cuerpo móvil queda determinada por la dirección o línea de acción en la cual se efectúa su desplazamiento. La velocidad de un cuerpo puede ser constante o variable. Además, se puede definir a la velocidad como el desplazamiento realizado por un móvil dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo, y las unidades de la velocidad en el sistema internacional son metros sobre segundo. Cuando un móvil sigue una trayectoria rectilínea en la cual realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales, se dice que efectúa un movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como MRU. Y para representar algún cambio en la variable, ya sea de velocidad o tiempo, se utiliza la letra griega delta. La mayoría de los movimientos que realizan los cuerpos no son uniformes, es decir, sus desplazamientos generalmente no son proporcionales al cambio de tiempo. Debido a ello es necesario considerar el concepto de velocidad media. Una velocidad media representa la relación entre el desplazamiento total hecho por un móvil y el tiempo en efectuarlo, y su fórmula viene dada por la diferencia del desplazamiento entre la diferencia del tiempo. Además, existe otra cosa que se llama velocidad instantánea, y esta hace referencia a qué velocidad lleva una partícula en un instante determinado. Entonces, si el intervalo del tiempo es tan pequeño que casi tiende a cero, la velocidad del cuerpo será instantánea. Matemáticamente podemos decir que la velocidad instantánea en un punto
es el límite de la velocidad media alrededor del punto cuando el intervalo del tiempo es tan pequeño que tiende a cero. Por lo tanto, para calcular la velocidad instantánea, debemos derivar la velocidad respecto al tiempo. La aceleración es una magnitud vectorial y esta hace referencia al cambio de velocidad, ya sea positiva o negativa, que presenta un cuerpo en un tiempo determinado. La aceleración será positiva si el cambio en la velocidad también es positivo y será negativa si el cambio en la velocidad es negativo. Sus unidades de medida en el sistema internacional es el metro sobre segundo cuadrado. Al igual que la velocidad, existe la aceleración media y la aceleración instantánea. La aceleración también puede estar variando. Por tanto, cuando un móvil varía su velocidad, es conveniente determinar el valor de su aceleración media, conociendo el valor de su cambio de velocidad y el tiempo en realizar dicho cambio. Ahora bien, cuando el movimiento acelerado de un cuerpo, los intervalos de tiempo considerados son cada vez más pequeños, la aceleración media se aproxima a una aceleración instantánea. Cuando el intervalo de tiempo es tan pequeño que tiende a cero, la aceleración del móvil será instantánea. Y al igual que para la velocidad instantánea, en este caso, se debe derivar la función de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es de desplazamiento, en donde dice el ejercicio que un observador se encuentra a 6 metros de un atleta y que de acuerdo a la función de 6 más 4t cuadrado es como se va desplazando el atleta. Entonces, para nosotros poder graficar nuestro desplazamiento del atleta, sustituimos el valor de t con los segundos. Entonces, primero sería que cuando el tiempo es 0 va a ser a 6 más 4 por 0 al cuadrado. Esto automáticamente se va a eliminar. Eso quiere decir que en mi segundo 0 mi atleta se encuentra en la posición 6. Y cuando el tiempo ahora es igual a 1, es 6 más 4 por 1 al cuadrado, y eso va a ser 1 al cuadrado es 1, por 4, 4, más 6 son 10. Y cuando el tiempo ahora son 2 segundos, va a ser a 6 más 4 por 2 al cuadrado, que esto es igual a 2 al cuadrado es 4, por 4 16, más 6 son 22. Entonces, transcurre mi primer segundo, mi atleta va a estar ahora en la posición 10, que sería aquí. Y en el segundo 2 estaría en la posición 22. Como el problema ya nos dice que se encuentra a 6 metros, podremos decir que estos son 10 metros y 22 metros, porque estamos hablando de un desplazamiento y sus unidades de medida son en metros. Entonces, ahora, si yo uno mis puntos, nos vamos a dar cuenta que se forma una tipo parábola. Entonces, como nos piden calcular el desplazamiento que hizo del segundo 1 al segundo 2, lo que tenemos que hacer es una diferencia del desplazamiento, en donde al desplazamiento 2 le vamos a restar el desplazamiento 1. Sustituimos los valores, el desplazamiento 2 va a corresponder al segundo 2, por lo tanto van a ser los 22 metros. Y el desplazamiento 1 va a corresponder al primer segundo y son los 10 metros. Por lo tanto, la diferencia del desplazamiento van a ser 12 metros, o fueron 12 metros lo que se desplazó del primer segundo al segundo 2. Ahora, el inciso B nos pide calcular la velocidad media.
Y en la teoría vimos que para calcular la velocidad media va a ser igual a la diferencia del desplazamiento entre la diferencia de tiempo, o bien el desplazamiento 2 menos el desplazamiento entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Como te dice que es entre el segundo 1 y el segundo 2, nada más tenemos que sustituir los valores. Entonces, mi velocidad media va a ser igual a la diferencia del desplazamiento que se calculó en el inciso A, que fueron los 12 metros, entre el tiempo 2, y el tiempo 2 es 2 segundos, menos 1 segundo. Y eso va a ser igual a 12 metros, entre 2 menos 1 es 1 segundo. Y 12 entre 1 es 12. Por lo tanto, nuestra velocidad media va a ser a 12 metros sobre segundo. Y también en la teoría vimos que la velocidad utiliza como unidades el metro sobre segundo. En el inciso anterior lo que hicimos fue calcular la velocidad media, que es lo que estamos marcando aquí en color rojo. Ahora nos piden calcular la velocidad instantánea. Y en la teoría vimos que para calcular la velocidad instantánea debemos derivar respecto al tiempo. Por lo tanto, nos quedaría derivar nuestra función de 6 más 4t al cuadrado respecto al tiempo. Como este 6 es una constante, se vuelve 0 y lo que nos queda derivar es el t cuadrado. Haciendo la derivada nos queda de esta forma: 4 por 2t, que esto va a ser igual a 8t. Entonces nos piden calcular la velocidad instantánea en el segundo 1 y en el segundo 2. Por lo tanto, mi velocidad instantánea en el primer segundo va a ser igual a 8 por 1 segundo, y son 8. Y me queda la velocidad instantánea en el segundo 2 va a ser igual a 8 por 2, que son 16. Y como son velocidades, las unidades de medida van a ser los metros sobre segundo, porque son las unidades que hemos estado manejando. Por lo tanto, al calcular la velocidad instantánea en el primer segundo, lo que hice fue calcular la tangente de este punto, y en el segundo 2 calculé la tangente de este punto. Ahora, para calcular lo que es la aceleración media y la aceleración instantánea, el problema dice que un observador que se va a analizar la velocidad de un atleta, y al analizarla se da cuenta que la velocidad es dependiendo de esta función. Y el inciso A nos pide calcular el cambio de velocidad que hizo el corredor entre el segundo 1 y el segundo 3. Entonces, primero vamos a calcular las velocidades en cada uno de estos segundos para poder ver cuál fue la diferencia de la velocidad. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, va a ser igual a 12, porque esto se vuelve 0. Y va a ser metros sobre segundo. Cuando está el corredor en el segundo 1, su velocidad va a ser igual a 12 más 0.5 por 1 al cuadrado, y esto es igual a 12.5 metros sobre segundo. Cuando está en el segundo 2, va a ser igual a 12
más 0.5 por 2 al cuadrado a 14 metros sobre segundo. Y cuando ahora transcurrieron 3 segundos, va a ser igual a 12 más 0.5 por 3 al cuadrado, y esto es igual a 16.5 metros sobre cuadrado. Como nos pide la diferencia del segundo 3 y el segundo 1, vamos a aplicar que la diferencia de velocidad va a ser a la velocidad en el segundo 3 menos la velocidad en el segundo 1. Entonces, la variación de la velocidad va a ser igual a los 16.5 metros sobre segundo menos los 12.5 metros sobre segundo. Por lo tanto, la variación de la velocidad en ese intervalo de tiempo fueron de 4 metros sobre segundo, que esa vendría siendo la respuesta del inciso A. Ahora vamos a graficar los valores de la velocidad respecto a estos segundos. Entonces, en el segundo 0, la velocidad son 12. En el primer segundo, la velocidad es de 12.5. En el segundo segundo, la velocidad es de 14. Y en el segundo 3 es de 16.5. Y solo queda unir los puntos. Ahora, para el inciso B nos pide calcular la aceleración media en el mismo intervalo del tiempo, es decir, del segundo 1 al segundo 3. En la teoría vimos que para calcular la aceleración media va a ser igual a la diferencia de velocidad entre la diferencia del tiempo, o bien la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces, como es el mismo intervalo del inciso A, y en el inciso A calculamos la diferencia de velocidad, entonces ese dato ya lo tenemos. Y nos queda que la aceleración media va a ser igual a los 4 metros sobre segundo entre el tiempo 2, que son los 3 segundos, menos el tiempo 1, que es 1 segundo. Y esto va a ser igual a 4 metros sobre segundo entre 2 segundos. Entonces, la aceleración media, aplicando la ley del sándwich para el metro sobre segundo y el segundo, nos va a quedar que son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, en el inciso C vamos a calcular la velocidad instantánea para el segundo 1 y para el segundo 3. En la teoría vimos que necesitamos derivar respecto al tiempo nuestra función de la velocidad. Entonces, vamos a poner 12 más 0.5 por t al cuadrado, que es nuestra función, y la vamos a derivar respecto del tiempo. Este 12 es constante, se vuelve 0, y derivamos esto y nos quedaría 2 por 0.5. Y esto va a ser igual a un t. Y por lo tanto podemos decir que la aceleración instantánea va a ser igual al tiempo. Por lo tanto, para calcular la aceleración instantánea, en el segundo 1 solo es 1. Y la aceleración instantánea en el segundo 3 va a ser igual a 3. Y las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Y esto sería el resultado del inciso C.